hermanos, todos sean bienvenidos a este estudio que estaremos viendo el día de hoy, titulado La conversión que hacemos para Dios. Y podemos ver en la palabra de Dios en Lucas capítulo 19. Dice así la palabra de Dios: Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Aquí podemos ver que estamos viendo la historia de un hombre llamado Zaqueo. Y Zaqueo era un hombre cobrador de impuestos, que se había enriquecido con la corrupción y con todas estas cosas malas. Y la gente sabía lo que él hacía. La gente sabía que él era rico por estas cosas, pero también lo veían de mala manera. Y podemos ver en el versículo 3, continuamos leyendo. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Aquí podemos ver que Zaqueo tenía limitaciones. Habían cosas que le estaban obstaculizando para que él viera a Jesús, para que él se acercara a Jesús. Pero ¿qué podemos ver que hizo Zaqueo? Zaqueo no se quedó parado bien, viendo que no podía hacer nada, o no se quedó, o no se devolvió para su casa, o se sentó destruido, vencido, porque no podía ver a Jesús. Vemos que él tenía tres limitantes. La primera es que él era bajito, o sea que era su realidad, era algo físico que él no podía cambiar. Pero él sí podía accionar, él sí podía actuar para cambiar esa situación. Y vemos que él se subió a un árbol sicomoro. Y estos árboles son grandes, son anchos, son frondosos. Es decir, que él tuvo que escalar para poder montarse hasta ese lugar, y seguro quedó bien alto. También vemos que, como acabamos de ver, era un hombre rico. Es decir, que tenía poder y tenía estatus. Y me imagino que Zaqueo en ese momento, si accionó, es porque no pensó en el qué dirán los demás. Pero muchas veces las personas piensan en el qué dirán porque, oye, yo estoy bien vestido, me van a ver subiéndome a un árbol así solo para ver a Jesús. Si yo soy un hombre rico, soy un hombre de dinero, un hombre de estatus, ¿cómo me van a ver a mí escalando un árbol? Y también el otro limitante que tenía Zaqueo era que la gente murmuraba. Y de repente él escuchaba o sabía lo que la gente decía de él. Pero él no le prestó atención a ninguna de estos tres obstáculos que él tuvo, sino que él accionó porque quería ver a Jesús. Entonces podemos ver que Zaqueo tenía un intenso deseo de conocer a Jesús. Y por eso él venció los obstáculos que se le habían presentado en ese momento cuando Jesús estaba pasando por ese lugar. Podemos ver otro en el versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Yo me imagino que Jesús estaba caminando y de repente ve un hombre montado en un árbol grande y se impresionó. Zaqueo llamó la atención de Jesús, porque aquí dice que mirando hacia arriba le vio, es decir, que llamó la atención de Jesús. Y aquí vemos algo muy importante, y es que Jesús sintió el deseo de entrar a la casa de Zaqueo. No fue que Zaqueo le dijo: Jesús, ven a mi casa, Jesús, yo te quiero invitar a comer, o yo quiero que te quedes durmiendo en mi hogar. No le dijo eso. Jesús fue el que le dio la orden a Zaqueo de que lo llevara a su casa. Y vemos también en el versículo 6 que dice: entonces él descendió a prisa, es decir, que no se quedó pensando: Jesús me está hablando a mí. O será que, oye, porque yo soy un hombre de corrupción, la gente habla más de mí, ¿por qué Jesús me hablaría a mí? Él no pensó nada de eso. Él accionó y se fue deprisa y bajó de ese árbol. Y continuamos leyendo. Y le recibió gozoso. Y es algo también muy importante para nuestra vida. Muchas veces conocemos de Dios, tenemos años en el Evangelio, pero cuando vamos a la iglesia
estamos con una cara triste, una cara de derrotado, una cara de que se ven todos los problemas que de repente estemos pasando. Pero aquí vemos un ejemplo de que nosotros, cuando vamos a buscar a Jesús, cuando vamos a recibir de su palabra, tenemos que hacer así como hizo Zaqueo, ir deprisa y gozoso, porque vamos a recibir la palabra de Dios, que es lo más hermoso, es lo más increíble que nosotros podemos hacer cuando estamos aquí en la tierra, buscar de Dios. Y continuamos leyendo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Aquí podemos ver que la gente murmuraba sobre Zaqueo, y la gente estará diciendo: ¿por qué Jesús entra a la casa de ese pecador? Todos saben que él es malo, ¿por qué él entra para allá? Y de repente muchos en nuestro día a día murmurarán o dirán cosas: ¿por qué él va a la iglesia? ¿Por qué él está yendo para ese lugar si él antes era un hombre malo? Pero nosotros no podemos dejarnos llevar por el que dirán los demás, porque siempre van a haber personas murmurando, siempre van a haber personas hablando de repente de nuestro pasado, de lo que antes fuimos. Pero la realidad es que nosotros ya fuimos y estamos todavía también siendo transformados por Dios. Y es necesario que nosotros tengamos esa conversión para poder acercarnos a Dios. Así como vemos que hizo Zaqueo, que le trató de buscar, trató de verlo, y Jesús, al verlo, llamó su atención. Y así mismo nosotros tenemos que llamar la atención de Dios cuando nosotros estamos actuando, trabajando, obrando para su obra, para la iglesia, para el templo, predicando la palabra de Dios. Por eso no podemos quedarnos en el que dirán, no podemos quedarnos con nuestras limitaciones. Si de repente yo me siento mal, no, yo no voy a la iglesia hoy porque, no sé, amanecí con un dolor en la pierna. Y entonces, ¿cuándo vamos a accionar? ¿Cuándo vamos a hacer algo para buscar a Dios? Si el mismo Zaqueo lo hizo teniendo tantas limitaciones, tantas barreras que estaban enfrente de él, ¿cómo nosotros no lo vamos a hacer? Pero si no lo hacemos, Dios no nos va a ver a nosotros, porque nosotros no lo estamos buscando de corazón. Y podemos seguir leyendo que dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Aquí vemos algo muy importante, y es que Zaqueo sintió arrepentimiento de su pasado. Él sabía y estaba consciente de que había cometido muchos errores, de que había hecho muchas cosas malas, de que era un hombre corrupto. Sabía que la gente hablaba mal de él, lo que la gente veía en él. Él sabía que se había hecho rico a costa del dinero de las otras personas, haciendo pobre a otras personas. Pero él sintió arrepentimiento de su pasado. Y así mismo tenemos que hacer nosotros cuando nos acercamos a Dios. Tenemos que sentir arrepentimiento. Tenemos que sentir una verdadera confesión en nuestra vida para que podamos estar bien delante de Dios. Porque muchas veces le pedimos perdón a Dios, pero estamos peleados con el vecino. O muchas veces venimos a la iglesia y queremos estar bien con Dios, pero no estamos bien con nuestra propia familia. Y así pasa en nuestro día a día, muchas veces puede pasar que de repente queremos acercarnos a Dios, pero tenemos cosas que arreglar también aquí en la tierra. Y la verdad es que Dios no nos puede perdonar si nosotros no estamos dispuestos al perdón en nuestra vida. Porque el mismo Jesús lo dijo, cuando había un hombre que le debía a su señor, a su jefe, y el jefe le perdonó la deuda a él, pero él no fue capaz de perdonar la deuda a un hombre que le estaba debiendo. Entonces el jefe le dijo: ¿cómo tú no vas a perdonar la deuda a él si yo te estoy perdonando la deuda a ti? Y así muchas veces Dios nos puede decir cuando nosotros le buscamos pidiéndole perdón, cuando le buscamos pidiéndole que nos bendiga, cuando le buscamos pidiéndole que nos dé un milagro, pero nosotros no somos capaces de perdonar a nuestros hermanos o de pedir perdón. No somos capaces de arrepentirnos de nuestras equivocaciones, de nuestros errores. Si de repente peleamos, si de repente discutimos, si de repente insultamos, si de repente ofendimos, muchas cosas que a veces cometemos, pero pasamos por alto y creemos que no estamos actuando mal. Y de estas cosas es que nosotros nos tenemos que arrepentir, como hizo Zaqueo. No solo se sintió arrepentido, sino que dijo que iba a actuar en base a ese arrepentimiento. Él dijo que se lo devolvería a lo que defraudó cuadruplicado, es decir, que él iba a hacer una acción. Y así mismo tenemos que hacer nosotros, no solo sentirnos mal
por lo que hicimos a otra persona, sino actuar, acercarnos y pedirle perdón si de repente nos equivocamos, porque no vamos a recibir el perdón de Dios en nuestra vida hasta que nosotros estemos bien con lo que actuamos aquí en la tierra. Cuando Dios vea que nosotros tuvimos la disposición de perdonar y de pedir perdón, Él va a venir a nuestra vida, Él va a trabajar en esa conversión, Él va a trabajar en esa transformación, en ese proceso por el que Él quiere que nosotros pasemos. Y en ese momento, cuando nosotros sintamos el verdadero arrepentimiento, es cuando Dios va a obrar en nosotros. Y podemos ver que así mismo le dijo Jesús en el versículo 9. Lucas 19:9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Es decir, que Zaqueo, por lo como actuó y por su arrepentimiento, estaba recibiendo la salvación. Y estaba diciendo, Jesús nos estaba haciendo ver que todos tenemos la salvación a disposición. Nosotros no tenemos que pagarle a alguien para que seamos salvos, no tenemos que pagar para que nos hagan algo y así podamos recibir el perdón de los pecados. Dios nos está ofreciendo gratuitamente el perdón de nuestros pecados si nosotros estamos dispuestos a acercarnos a Él, si nosotros estamos dispuestos a buscarle, si estamos dispuestos a accionar en fe cuando tenemos la oportunidad. Si de repente nos invitan unos amigos a la playa el domingo y uno, oye, bueno, yo voy a ir y no voy a la iglesia, ¿será que de verdad estamos buscando bien a Dios? ¿De verdad, de corazón, si hacemos eso? Si estamos poniendo las amistades por encima de Dios. Y así mismo, ese mismo confrontamiento habrá tenido de repente Zaqueo, porque él tenía mucho dinero. Y aquí prácticamente está diciendo que si él quería estar bien delante de Dios, iba a tener que soltar, que iba a tener que deshacerse de todo lo que había acumulado por sus malas obras. Y así mismo tenemos que hacer nosotros. Muchas veces nos va a tocar soltar muchas cosas que son preciadas para nosotros, pero todo eso lo tenemos que hacer si es necesario para la obra de Dios. Y por eso, en ese momento, cuando nosotros hacemos esta acción de arrepentimiento y de fe, Dios va a obrar en nuestra vida y va a escuchar nuestra oración, va a escuchar nuestro arrepentimiento, y ahí es cuando va a trabajar en nuestra conversión. Por eso me gustaría mucho que hiciéramos una oración para que Dios obre en nuestra vida, porque muchas veces pensamos que por tener muchos años en el Evangelio ya hemos sido convertidos, ya hemos sido transformados, pero nunca es tarde para tener un nuevo proceso. Ninguno de nosotros es perfecto y siempre vamos a tener algo en que trabajar para mejorar para la obra de Dios. Entonces hagamos la siguiente oración. Padre amado, nos acercamos delante de tu presencia, Señor, porque tú eres grande y poderoso, majestuoso, porque aceptamos que sin ti no somos nada, Padre, porque tú eres el que hace todo posible en nosotros, porque tú eres el que nos has dado la vida, porque tú eres el Redentor, Señor, porque tú eres poderoso, Padre amado, porque tú, Padre, hiciste los cielos y la tierra y los mares y todo lo que en ellos hay. Venimos delante de ti, Señor, arrepentidos, Padre, de nuestros pecados, de nuestras equivocaciones, Señor. Nos arrepentimos, Señor, si hemos ofendido, si hemos insultado, si hemos entrado en el odio, Padre amado. Saca de nuestro corazón, Señor, esas acciones. Saca de nuestro corazón, Padre, esos pensamientos. Y ayúdanos para que podamos estar limpios delante de tu presencia. Nos arrepentimos de corazón, Padre, para que tú seas obrando y transformándonos, Señor. Para que seas tú, Padre Celestial, convirtiéndonos en ese hombre y en esa mujer que tú quieres que nosotros seamos, Padre Celestial. Oramos, Señor, para agradecerte, Padre, por esta oportunidad de acercarnos ante ti. Por esta oportunidad, Señor, te agradecemos, Padre amado, porque has venido a nuestra vida, porque alzaste la vista, Señor, y nos viste deseando buscar de ti, Padre amado. Te agradecemos, Señor, y oramos para que seas tú transformándonos. Oramos para que seas tú, Señor, guiándonos, para que seas tú dirigiéndonos en nuestro caminar, que seas tú poniendo en nuestro corazón, Señor, ese arrepentimiento. Si tenemos que pedirle perdón a alguien, Señor, que seas tú inquietándonos, que seas tú poniéndolo, Padre, en un sentir en nuestra vida, en nuestro corazón, cuando despertemos, cuando estemos acostados, que seas tú trayéndonos a memoria, Padre, y así podamos estar bien delante de tu presencia, Señor.
Obra, Padre, en nuestro hogar. Entra en nuestro hogar, Padre. Te abrimos la puerta como hizo Zaqueo cuando tú quisiste ir a su casa, Señor, para que seas tú, Padre, haciendo la obra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.